Ok, entonces este día empezamos la parte de trigonometría, ¿sí? Que nos va a llevar toda esta semana. No es largo el contenido de trigonometría, digamos. Se divide en tres pilares principalmente. Se divide en la parte de ángulos y funciones trigonométricas con identidad y ecuaciones, en triángulos rectángulos y en triángulos oblicuángulos, ¿sí? Esta primera parte de ángulos, grados y radianes nos va a servir para sentar una base para mañana y pasado mañana, para la parte de identidades y ecuaciones, porque vamos a estar usando mucho luego, la conversión entre grados a radianes, que vamos a ver lo que es, y dos, también vamos a estar usando mucho las funciones trigonométricas para poder calcular los ejercicios de identidades y los ejercicios de ecuaciones. Entonces, esta primera clase va a ser de conversión de medidas de ángulos y los ejercicios que nos pueden aparecer, porque es fácil, el tema de ángulos es fácil, solamente que muchas veces los que hacen el examen ponen como pequeñas trampitas que tenemos que atender para no caer y porque es un punto, sinceramente es un punto real lo que hay que aprovechar, porque es simplemente convertir un ángulo a otro. Entonces, para medir los ángulos son utilizados dos sistemas de medidas, el sistema sexagesimal y el sistema radian. El sistema sexagesimal, que quiere decir 60, es el sistema al cual todos estamos acostumbrados. Es el sistema que todos usamos siempre cuando nos referimos a los grados. A los grados, por ejemplo, en en el ángulo que hay entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, decimos 30 grados, 40 grados, hasta 60 grados, o decimos una vuelta 360, o decimos 180 grados. Esos son los grados hexadecimales que vienen del 60, ¿sí? Porque en el sistema sexagesimal, una vuelta completa, ¿sí? Una vuelta completa se divide en 360 grados. Y cada grado, a su vez, está dividido en minutos, ¿sí? Acá este simbolito, la comilla, significa minutos, ¿sí? Entonces, un grado es igual a 60 minutos. Ahora, un minuto es igual a 60 segundos. Igual que como sería nuestro sistema horario. Entonces, lo que hay que recordarnos siempre, una vuelta completa, 360 grados. Un grado es igual a 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Ahora, lo que puede causar confusión y para algunos puede ser nuevo es el sistema radian, ¿sí? El sistema radian, ahí empezamos a usar pi, empezamos a usar el valor pi, ¿sí? Y para el que no conozca el valor pi, si pone en su calculadora para calcular, tiene un valor, ¿sí? Si por 10 a la x acá, podemos calcular el valor de pi, que apretando SD en algunas calculadoras nos va a dar 3,141592, ¿sí? Es decir, este tiene un valor en números decimales, solamente que es infinito, no termina, y por lo tanto se prefiere usar nomás el símbolo, ¿sí? Pi es un número, eso nomás quiero aclararle, pi es un número, solamente que tiene infinitos decimales, por lo tanto se recomienda usar simplemente la letra para describirlo. Ahora, en el sistema radian, lo que quiero que se acuerden es que 180 grados es igual a pi radianes, ¿sí? 180 grados igual a pi radianes. Este sería el símbolo de radianes, Ra. Ahora, ¿de dónde proviene esto de los ángulos, hexadecimales, radianes? Para hacerlo más sencillo, tenemos una circunferencia, un círculo, y tenemos dos líneas que forman un ángulo, ¿sí? Vamos a decirle acá forman un ángulo vamos a ponerle unos 90 grados, ¿sí? Para simplificar. Ahora, este ángulo de 90 grados, voy a hacer un poco más lindo,
Este ángulo de 90 grados, como vimos que la circunferencia tenía 360, corta en 4 cuadrantes al círculo, la circunferencia. Y mientras que la separación es de 90 grados, lo que mide el sistema sexagesimal, el sistema radial no mide por separación entre dos segmentos, sino que mide como la distancia recorrida sobre la circunferencia. Es como que la distancia que recorre sobre el perímetro, ¿sí? Y una vuelta completa, es decir, 360 grados, son 2 pi radianes, porque la circunferencia de todo círculo se calcula 2 pi por el radio, ¿sí? El perímetro. Entonces, de ahí saldría el hecho de que se use 2 pi para una vuelta completa de 360 grados. Y nosotros simplificando tenemos que 180 grados es igual a pi radianes. Y por lo tanto, pi radianes es igual a 180 grados. Esto es lo fundamental que tenemos que recordarnos. 180 grados es igual a pi radianes es igual a 180 grados. Ok, ahora les voy a mostrar un ejercicio de ejemplo, ¿sí? Muchas veces, como es un poco sencillo esto de los ángulos, en el examen suele aparecer como si fueran situaciones problemáticas. Es decir, te va a contar una pequeña historia de tal ángulo que en tal lugar se necesita, pero al final te pide convertir nomás o de grado a radianes o de radianes a grados. Entonces, en este ejercicio tenemos que en un proyecto de construcción se necesita formar un ángulo de 135 grados entre dos secciones de una carretera. ¿Cuál es este ángulo en radianes? Es decir, nos pide pasar de grados, ¿sí?, a radianes. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces, si yo quiero pasar de grados a radianes, lo que hago es, tengo los grados, divido por 180 y multiplico por pi. Y esto me va a dar los radianes. Veamos con el ejemplo. Yo tengo acá 135 grados, ¿sí? Divido por 180, me estaría dando 135 dividido 180, 3 cuartos, y multiplico por pi, ¿sí? Ahora, esto de multiplicar por pi, nosotros nomás le agregamos ya escribiendo. No es algo que vamos a hacer en la calculadora. Nosotros vamos a dividir 135 dividido 180 y al lado multiplicamos por pi. ¿Por qué esto? Porque muchas veces en los problemas, como pueden ver acá, ellos no ponen en decimales, ¿sí?, sino que usan la letra pi. En todas las opciones podemos ver la letra pi. Entonces, nos conviene mucho más dejar nomás, o sea, dividir 135 dividido 180 y multiplicar por pi. ¿Por qué? Porque ya les dije que pi es un número. Es decir, 3 cuartos, 3 sobre 4 por pi. En algunas calculadoras le va a dar otra vez así. Se va a quedar 3 sobre 4 por pi. Pero hay otras calculadoras donde va a quedar 2,35. Y entonces eso puede confundir. Por eso mucho mejor que con los grados dividan por 180 y después ustedes nomás de forma manual agregan ya el por pi, ¿sí? Entonces acá saldría 3 cuartos por pi. Sería la opción A. Ok, acá era para explicar lo de que 2 pi es lo mismo que 360 grados, pero lo que quiero que se acuerden es que pi radianes es igual a 180 grados y 180 grados es igual a pi
radianes. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora tenemos otra situación problemática donde nos pide convertir de radian ahora a sexagesimal, ¿sí? A los grados de toda la vida. Un astrónomo observa que dos estrellas forman un ángulo de pi sobre 4 radianes en el cielo. ¿Cuántos grados sexagesimales forman este ángulo? Ok, entonces yo tengo pi sobre 4 radianes, ¿sí? ¿Cómo yo paso de radianes a grados? Lo que hago es lo siguiente. Pi sobre 4 radianes, yo voy a multiplicar por 180 sobre pi, ¿sí? 180 sobre pi. ¿Y qué va a pasar entonces? Acá, delante del pi hay un 1, ¿sí? Y se multiplica. Un 1 por pi por 180 va a quedar 180 pi sobre 4 pi. Y acá estos pi están multiplicando y se pueden tachar. Por lo tanto, va a quedar 180 sobre 4, ¿sí? Y 180 sobre 4 es igual a 45 grados. Ahora, esa es una forma de hacer. ¿Cuál es otra forma de hacer? La otra forma es que simplemente, siempre que ustedes vean pi, ustedes reemplacen por el 180, ¿sí? Pero acuérdense, pi radianes es igual a 180 grados. Por lo tanto, yo acá voy a ver pi sobre 4 radianes. Voy a reemplazar con el pi, voy a reemplazar por 180 dividido 4 igual 45. Digamos un poco más rápido sin tener que hacer todo el proceso, porque esto sería la razón matemática, digamos, de por qué estar así, mientras que esto sería como un truquito para hacer un poco más rápido. Entonces, voy a mostrarles otra vez, convertir 30 grados a radianes, ¿sí? ¿Qué hacemos? 30. Acá la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿yo tengo que multiplicar por 180 o tengo que dividir por 180? Y una forma de recordarse eso es que el grado, el más grande, si va a pasar a ser el más chiquito, radian, ¿sí? R minúscula, se divide por 180, ¿sí? Mientras que si el radian queremos pasar al valor más grande, multiplicamos por 180, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es más grande y más chico? Porque los valores, los grados suelen ser números más grandes, suelen ser 300, 200, 50, 60. Mientras que los valores, los radianes suelen ser fracciones. ¿Vieron cómo todo? Pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2. Entonces, yo quiero convertir 30 grados a radianes. 30 dividido, porque paso de grados a radianes, de grande a más chiquito, dividido 180, me da 1 sobre 6. Y nunca se olviden, por favor, nunca se olviden, cuando pasamos de grados a radianes, tenemos que multiplicar por pi, ¿sí? Siempre, por pi, ¿sí? A algunos le puede ser más cómodo usar esta fracción para convertir. 30 sobre 1 por pi sobre 180. Y ahí va a quedar 30 pi sobre 180 es igual a 1 sobre 6 pi, ¿sí? Que es una opción válida también. Entonces, vamos a ver ahora el otro ejercicio de convertir 60 grados a radianes. 60 grados, quiero pasar de grados a radianes, de grande a más chico. Entonces voy a dividir. 60 dividido 180 es igual a 1 sobre 3.
Y siempre tengo que multiplicar por pi al pasar de grados a radianes, ¿sí? Acá sería 1/6 pi, la opción A, y acá sería 1/3 pi, la opción B. No sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta hasta acá. Ok. Entonces, ahora, ¿pueden realizar este ejercicio y decirme qué opción les sale? Convertir 90 grados a radianes. Pueden decirme por micrófono, igual ir mandando por el chat. Ok, en este caso sería la opción C, ¿sí? Tenemos 90 grados, dividimos por 180, 1/2, y multiplicamos por pi, que es lo mismo de pi sobre 2, la opción C. En este caso, convirtiendo 2 pi/3 radianes a grados, ¿pueden resolver? Exacto. El segundo ejercicio es la opción B. ¿Qué hacemos en este caso? Reemplazamos, tenemos 2 por pi sobre 3, entonces va a ser 2 por 180 sobre 3. Y al realizar esto, 360 sobre 3 es igual a 120. Opción B. En este caso sencillo, son ejercicios sencillos solamente para ir practicando las conversiones. Ahora la opción B, ¿sí? Pi sobre 4 radianes a grados. Vamos a pasar de más chico a más grande. Entonces reemplazamos pi por 180. 45. Opción B. Y en este caso sería la opción A, ¿sí? Tenemos 5 por pi sobre 6. Hacemos 5 por 180 sobre 6. ¿Sí? 5 por 180, 900, dividido 6, 150. Opción A. Ok, entonces, hasta acá perfecto. Bueno, este es un tema de años anteriores. Creo que fue del año 2022 o 2021, si no estoy mal. Si es que pueden resolver y mandarme las opciones, así vamos todos juntos y voy a comentar ciertas cosas también que tengo que atender.
Ok. En este caso, tenemos en un triángulo, uno de sus ángulos internos mide 45 grados. Puede parecer que está empezando un ejercicio de trigonometría, un ejercicio de resolución de triángulos, pero luego si leemos todo, la medida de dicho ángulo en el sistema radian es. Nos pide convertir de grados a radian. De grados a radian. De más grande a más chico hay que dividir. Entonces, 45 dividido 180 nos va a salir 1/4, ¿sí? Y siempre que pasamos de grados a radianes hay que multiplicar por pi. Entonces nos queda 1/4 pi radianes, ¿sí? La opción correcta sería la opción C. Ahora, en este caso no nos quisieron complicar tanto la vida. Una de las opciones ya estaba ya, 1/4 pi radianes. Esto también se podía poner, por ejemplo, como 0,25 pi radianes, ¿sí? O se podría haber colocado también la opción como 0,785 radianes, ¿sí? Estos tres son lo mismo. Porque acuérdense, puede estar en fracciones, puede estar en decimales y el pi es un número, ¿vale? 3,14, 15. Para hacer el pi hacen shift por 10 acá abajo, se van al lado de la tecla ANS a la izquierda, aprietan y ya les sale el símbolo de pi. Tiene el valor de un número, ¿sí? Entonces, de estas tres formas se les puede presentar la opción correcta. Ahora, tampoco fueron tan malos. ¿Por qué? Porque podían haber puesto una opción que sea, por ejemplo, 1/4 radianes, ¿sí? Porque mucha gente va a dividir por 180, pero se va a olvidar de multiplicar por pi. Entonces, eso también puede ser una dificultad añadida, digamos, al ejercicio. Porque es muy sencillo, pero si no tenemos en cuenta esas cosas, entonces puede que marquemos la respuesta equivocada. Entonces acuérdense, siempre de grados a radianes cuando pasen, multipliquen por pi. Ok, voy a completar acá en un triángulo la medida sexagesimal del tercer ángulo tiene que ser. ¿Sí? Y un dato que les voy a compartir, ¿verdad? Porque todavía no dimos, pero el examen en el día asume que saben, es que los tres ángulos internos, alfa, beta y gamma, de un triángulo suman 180 grados. Voy a darle entonces un minutito y medio para resolver este ejercicio. Y si es posible, si todos pueden ir pasando las respuestas.
Ok, entonces, continuando. Acá tenemos nuestros grados, ¿sí? Estos grados en radianes, ¿sí? La medida de los ángulos está en radianes. Pero nuestras opciones están en grados sexagesimales. Entonces resulta, de entrada, conveniente convertir a grados sexagesimales. Por lo tanto, 2 pi sobre 2 radianes es lo mismo que 180 dividido 2 es igual a 90 grados, ¿sí? Y pi sobre 6 radianes, 180 sobre 6 es igual a 30 grados. Entonces yo ya tengo que un grado, voy a poner acá, alfa más beta, gamma igual a 180. Tengo que un grado es 90, otro grado es 30 y me falta este grado. Yo acá puedo ir restando al 180, 180 menos 90, 180 menos 30. O igual puedo hacer el despeje. 120 más gamma igual a 180. Gamma es igual a, el 120 está positivo, va a pasar negativo. 180 menos 120, gamma es igual a 60, que es el ángulo que me falta, o sea, la medida del tercer ángulo, que sería la opción D, la opción correcta. No sé si alguien tuvo alguna duda en este ejercicio. Vi que todos respondieron muy bien. Ok. Por si acaso no se puede directamente restar nomás del ahí el sistema radian pi sobre 2 menos pi sobre 6. Así, pi menos pi sobre 2 menos pi sobre 6. No. Pi sobre 2 menos pi sobre 6. Y lo que salga a convertir al sistema sexagesimal. Entonces sería como este ángulo menos este ángulo. Sí, Alfa menos beta igual a gamma. Algo así quedaría. algo así, porque yo hice así y me salió igual 60. Y si O sea, este... la otra manera fue más fácil. La otra manera fue más fácil, pero Sí, si hago así en el examen me va a salir igual, supongo. sí, el punto nomás es que no sé hasta qué punto es una coincidencia. Espera, voy a ver. ¿Por qué? Alfa más beta más gamma es igual a 180. Esto sí. Acá hiciste y, por ejemplo, si cambiamos los ángulos, este puede ser, por ejemplo, 70. Este puede ser, le pongo 40, ¿sí? Y 70 más 40 me va a dar 110. Y 110, o sea, y 180 menos 110 es 70 otra vez. Pues más, en ese caso fue más una coincidencia, es cierto. Pi sobre 2 radianes menos pi sobre 6 radianes sale 60 grados. Pero tiene más que ver con una coincidencia. ¿Sabes por qué? Porque es un triángulo rectángulo, porque uno de los lados es 90, donde tiene un ángulo de 30 y un ángulo de 60. ¿Sí? Porque si esto cambiamos, por ejemplo, cambiamos a otro triángulo, esto podría ser 60, 60, 60. Y al restar estos dos ángulos, 60 menos 60 te va a dar 0, no te va a dar 60. O sea, tiene que ver más con una coincidencia que justo nomás los ángulos seguían una proyección aritmética donde era 60, que era 30, 60, 90. Porque lo que siempre se va a mantener es que la medida de los ángulos internos es 180. Esto es lo que siempre se va a mantener. No sé si pude responder. Sí, profe, gracias. Pero es 60. Entonces, ejercicio 15, les voy a dar otra vez otro minutito.
Como pueden ver, se puede presentar de muchas formas distintas, siempre lo mismo. Creo que alguien levantó su mano. Sofía, bueno, Sí, profe, con respecto al anterior, sí, no sí, se sí. puede hacer, Voy a pasar un rato. no ¿Sí? se puede hacer sumando los datos que te da el problema menos pi. O sea, pi menos pi sobre 2 menos pi sobre 6. No, sumas pi sobre 2 pi 6 Así. y le restas a pi. Y le Sí, resta pi. Sí, se puede hacer. Porque acuérdense, 180 es igual a pi radianes. Se puede hacer también. dale, gracias, profe. Ok. En este caso es más de lo que ya estábamos haciendo. Solamente que al inicio es como actúa como un distractor, digamos, porque dice, en el transcurso de 20 minutos la manecilla de un reloj recorre un ángulo de 120 grados. Parece que nos va a pedir otra cosa, pero al final nos pide otra vez el valor de este ángulo en radianes. O sea, toda esa pregunta para pedirnos convertir 120 grados en radianes. ¿Y qué hacemos? De grado a radianes, grande a chico, ¿sí? Dividimos por 180 y nos va a quedar un 2 sobre 3, creo que queda, por pi radianes. Por pi. ¿Sí? Importante el pi. ¿Por qué? Porque acá yo tengo una opción que es 2 sobre 3, que es 0,66. Pero la respuesta tiene que ser 2 sobre 3 por pi. Es decir, la opción A. ¿Sí? Muy importante lo de multiplicar por pi. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda en este ejercicio. Bueno. Ahora sí pueden resolver este. Ok. Entonces, acá es ya lo que estamos haciendo convertir, simplemente que sitúan en una situación problemática, vamos, para hacerlo un poquito menos evidente lo que pide. Un biólogo marino registra que el ángulo de apertura de la mandíbula de un tiburón es de 2 pi sobre 3 radianes cuando está completamente abierta. ¿A cuántos grados corresponde este ángulo? De radianes a grados, chico a grande, se multiplica. Reemplazamos pi por 180 dividido 3 es igual a 120 grados. ¿Sí? La opción B. Creo que ahí les muestra el ejercicio.
si es que pueden resolver y mandan la respuesta. Ok, excelente. Entonces, un chef está cortando una tarta en rebanadas de 60 grados para servir en una fiesta. ¿Cuántos radianes hay en el ángulo de cada rebanada? 60 grados convertir a radianes. De grande a chico se divide 1/3 y siempre por pie hay que multiplicar. La opción B. Bueno, voy a buscar uno. Acá está. Un poquito más complejo ya porque ya un poquito repetido ya los ejercicios. Voy a darle para este 1 minuto y medio, 2 minutitos. Entonces, nosotros tenemos el siguiente caso. Este posiblemente sería una de las formas más difíciles o complejas en que va a aparecer algún ejercicio de ángulos y radianes, ¿sí? Porque como estamos viendo, siempre ponen una situación problemática, pero al final lo que piden es o convertir el grado a radianes o de radianes a grados. Tenemos que una rueda gira a una velocidad constante y completa 4pi radianes en 20 segundos, ¿sí? 4pi radianes en 20 segundos. ¿A cuánto equivale 4pi radianes? ¿Alguien puede responder? Eh, 4pi radianes es 4 por 180, 720, ¿sí? 720 grados recorre en 20 segundos. Ahora, me pregunta, ¿cuántos grados recorre en un minuto? En un minuto. Un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Y 60 segundos dividido 20 segundos son 3. 60 dividido 20 es 3. Es decir, estos 720 grados, él va a recorrer 3 veces eso. Por lo tanto, va a ser 720 por 3, 2160. Sería la opción D. ¿Sí? Acá hay muchas formas de resolver. Se puede hacer por regla por 3 simple, se puede hacer sumando, pero la idea es que hallar los grados, saber que eso en 20 segundos y calcular en un minuto. ¿Sí? Entonces, esto sería la opción D. Ok, eso entonces sería la primera parte de ángulos y radianes. Como ven, simplemente es eso y las distintas formas problemáticas que puede aparecer. Entonces, ahora vamos a empezar las funciones trigonométricas. Y principalmente lo que en esta clase vamos a estar practicando es las funciones trigonométricas usando la calculadora, ¿sí? Saber calcular las funciones trigonométricas en la calculadora. Tanto las funciones normales como sus inversas, digamos, ¿sí? Vamos a empezar una pequeña introducción de triángulos, ¿verdad? Para empezar la función trigonométrica. Esto vamos a repetir después en la clase de triángulos rectángulos, pero para tener una base ya. Entonces, triángulos. Triángulo es un polígono de 3 lados, como comúnmente se le conoce, y principalmente de 3 ángulos, ¿sí? Por eso triángulo. Ahora, dos lados se cruzan y forman un vértice, ¿sí? Una intersección de lados. Y entre los lados hay una diferencia, una distancia, una separación que determina el ángulo. El vértice tiene solamente nombre, no tiene valor, es decir, no tiene un valor específico, mientras los lados sí tienen valores de distancia.
Y los ángulos se pueden medir, como vimos ya, en grados o en radianes. Ahora, en trigonometría se hace mucho énfasis en un tipo específico de triángulo rectángulo, o sea, de triángulo, que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Como ya le dije, vamos a ver bien en profundidad esto en la clase de triángulos rectángulos. Pero lo que quiero que sepan es que el triángulo rectángulo se define por tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 y solo uno. Y todo triángulo que tenga un ángulo de 90 grados es un triángulo rectángulo, ¿sí? Se representa por este cuadrito en una esquina. Y el triángulo rectángulo también presenta lados, digamos, con nombre. Tienen nombre cada uno de los lados. Y principalmente, el lado opuesto al ángulo recto, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ese lado opuesto es la hipotenusa. Es la hipotenusa. Luego están los catetos adyacentes y opuestos, ¿sí? Cateto adyacente, cateto opuesto, que su nombre depende del ángulo, de, de qué ángulo miramos depende, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, no importa de qué ángulo miremos. Acá está el ángulo alfa y acá tenemos el ángulo beta. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Ahora, todo cateto adyacente a un ángulo, ¿sí? Es aquel lado que linda con su vértice, ¿sí? Este es el vértice A, el ángulo A. ¿Y cuál es el que está adyacente, el que está pegado? El vecino es el cateto azul, el cateto B, ¿sí? Cateto adyacente, este lado, el lado azul. Y el opuesto es, evidentemente, el que está en el ángulo opuesto, el que está cruzando todo el triángulo, ¿sí? Ahora, para hacerle una analogía, supongamos acá hay una calle, acá hay una casa, acá está la casa del vecino, ¿sí? Y acá está otra casa, ¿sí? Ahora, acá está el ángulo A, ¿sí? Del ángulo A, su vecino sería el lado azul, que llamamos B, ¿sí? Su vecino, su adyacente, el que está al lado de él. Y el que está opuesto a él, cruzando la calle, ¿sí? Va a ser el lado A, el lado verde, ¿sí? El adyacente, el lado azul, el lado opuesto, el lado verde. Y ahora esto es lo importante. Para el ángulo A, ¿sí? Para el ángulo A, el vecino es el azul, el opuesto es el verde. Pero ¿qué pasa si acá está la casa del ángulo B? ¿Sí? ¿Quién va a ser su vecino? Su adyacente va a ser el lado verde. ¿Sí? ¿Quién va a ser su opuesto? Cruzando la calle. Va a ser el lado azul. ¿Sí? A eso es lo que me refiero, que la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Un ejemplo sería este camino rojo acá. Para los dos ángulos siempre le va a quedar enfrente de su casa. ¿Sí? Pero dependiendo de dónde yo mire, el cateto opuesto y el cateto adyacente va a cambiar de nombre. ¿Sí? Eso muy importante atender. Ahora nomás le introduzco, vamos a estar viendo mejor en triángulos rectángulos, pero para ir fijando ya el concepto, ¿sí? Estos son triángulos rectángulos. Lo único que tiene que tenerse para que sea un triángulo rectángulo es un ángulo de 90 grados.
yo veo ese ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Puedo aplicar la función de trigonometría. Porque todo triángulo rectángulo va a tener hipotenusa y los dos catetos. Que como vimos, dependiendo del ángulo por donde se lo mire, va a ser un cateto opuesto o un cateto adyacente. Entonces, iniciándonos esto de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, por el motivo al cual nos sirven es que nos permiten relacionar un ángulo, ¿sí? Un ángulo alfa, un ángulo beta, un ángulo del triángulo rectángulo con dos lados, ¿sí? Y estas relaciones siempre se van a mantener. El seno de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto opuesto de ese ángulo, ¿sí? El coseno de un ángulo siempre va a ser al adyacente de ese ángulo dividido la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo siempre va a ser el opuesto dividido al adyacente. ¿Sí? Acá una imagen mejor, voy a pasar el PPT para que tengan también. Ok. En esta primera parte no es tan importante, digamos, que se aprendan todavía lo de opuestos sobre hipotenusa, adyacentes sobre hipotenusa, sí, porque todos esos, los cálculos de las funciones vamos a usar ahora, vamos a usar con calculadora, ¿sí? Cuando empecemos la parte de triángulo rectángulo es donde va a ser más importante esto. Lo que quiero que ahora se aprendan, ¿sí? Porque vamos a tener que usar para los cálculos, son las funciones recíprocas, ¿sí? Y las funciones recíprocas son aquellas funciones trigonométricas que se obtienen invirtiendo las funciones trigonométricas originales. Es decir, yo agarro la función trigonométrica, ¿sí? Invierto, es decir, le pongo o sea, está mal, pues les puede confundir. Lo que hago es hacer 1 sobre la función. Por ejemplo, 1 sobre coseno de alfa, ¿sí? 1 sobre coseno de alfa es igual a secante, ¿sí? Eso quiero que se acuerden y si es posible ahora si tienen un cuaderno para anotar, secante es igual a 1 sobre coseno de alfa, ¿sí? Es algo que tienen que recordarse porque vamos a estar usando. Cosecante es igual a 1 sobre seno de alfa o 1 dividido seno de alfa. Esto también se puede escribir así, 1 dividido coseno de alfa. Esto 1 dividido seno de alfa, ¿sí? Y cotangente es 1 sobre tangente o 1 dividido tangente del ángulo. O puede ser coseno de A sobre seno de A. Pero lo que quiero que se acuerden es esto. Esta fórmula y esta fórmula de que cotangente es igual a 1 sobre tangente. ¿Sí? Entonces, secante, ¿cuál es su función recíproca? Coseno. ¿Sí? No confundan. Secante es coseno, no es seno. Secante, coseno. ¿Sí? De cotangente es fácil porque es la tangente. Y de cosecante es el seno. ¿Sí? Es importante esto, ¿saben por qué? Porque la mayoría de las calculadoras no pueden calcular las funciones recíprocas. No pueden calcular secante, cosecante ni cotangente. ¿Sí? Ok, importante entonces tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros las funciones trigonométricas? ¿Sí? ¿Cómo calculamos nosotros? Utilizamos, si yo tengo el ángulo, si yo tengo un ángulo, por ejemplo, acá tengo un triángulo, ¿sí? Y tengo un ángulo de 60 grados. Y me dice, ¿cuánto vale el seno de este ángulo? Yo simplemente cargo seno
de 60. Y me va a salir raíz de 3 sobre 2, o a otros le va a salir y pueden convertir con SD en 0,86. ¿Sí? 0,866. Pueden probar si a todos les sale. Seno de 60 les puede salir raíz de 3 sobre 2 o les puede salir 0,866. 0,866. Ahora, yo también puedo calcular coseno. Tengo el ángulo y quiero pasar a la función. Quiero calcular la función. Entonces lo que hago es coseno de 60 es igual. Y calculo en la calculadora. Coseno de 60 es igual. 1 sobre 2. Y por último, tangente. Tangente 60 lo mismo. Tangente de 60. Tengo el ángulo, quiero saber la función. Me puede salir raíz de 3. O puedo usar SD para convertir en decimales. O puede que me salga lo ya en decimales. 1,73. Entonces, esta primera parte no es difícil. Pasar del ángulo, teniendo el ángulo, hallar la función. ¿Sí? Se usan las teclitas blancas. Sin problema. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la función? ¿Sí? Tenemos la función. Y a partir del valor de la función queremos tener el ángulo. Por ejemplo, tenemos que seno de un ángulo X que no sabemos es igual a 1 sobre 2. Queremos hallar este ángulo. Lo que hacemos es, si queremos pasar de función al ángulo, Shift más la función, seno en este caso. ¿Sí? Y le va a salir un simbolito así, seno elevado a menos 1 por ahí, y ahí introducen 1 sobre 2. ¿Sí? Shift, seno, 1 sobre 2, el valor de la función es igual. Sale que X, el ángulo, vale 30 grados. Entonces, para pasar del valor de la función al ángulo, sí. ¿Sí? Si quiero pasar de seno, del valor de seno al ángulo, Shift, seno. Quiero pasar de coseno, teniendo el valor de la función, quiero pasar al ángulo, que haya el ángulo, Shift, coseno, valor de la función. Quiero pasar de tangente al ángulo, Shift, tangente, valor de la función. ¿Sí? Entonces, voy a probar acá. Seno de 30 me tiene que dar 1 sobre 2, que es la respuesta. 1 sobre 2 o 0,5. ¿Sí? Ahora, ¿pueden calcular seno de 30 cuánto le sale? Seno de 30. Un medio. Un medio, ¿sí? Seno de 30, un medio. Coseno de 60, un medio también, ¿sí? Tangente de 45, les tiene que salir 1, ¿sí? Teniendo el ángulo, calculamos el valor de la función. Seno de 30 vale 1 sobre 2, coseno de 60 vale 1 sobre 2, tangente de 45 vale 1, ¿sí? Ahora, ¿pueden calcular x si seno de x vale 1 sobre 2? ¿Cuánto vale x? Ahora es pasar de función a ángulo. ¿Qué dijimos cuando queremos pasar de función a ángulo? Hacemos shift la función. En este caso, shift seno, colocamos el valor de la función, es igual 30. Coseno de x es igual a 1. ¿Cuánto vale x? 0.
¿sí? Hacemos shift coseno 0. O sea, shift 1, ahí está. Es igual a 0. Calcular x si tangente x es igual a 1 sobre 2. ¿Sí? Tangente 1 sobre 2. Es igual 26,56, más o menos. Me sale 26,56 al colocar shift 1 sobre 2. O sea, shift tangente 1 sobre 2. 26,56. Porque si después este mismo número colocamos, voy a poner tangente de alfa, o sea, tangente de AMS, es igual, me tiene que salir otra vez 1 sobre 2. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros cosecante de 30 grados? Haciendo lo siguiente. Cosecante, ¿cuál es su recíproca? ¿Cuál es la recíproca de cosecante? 1 sobre seno. Cosecante es igual a 1 sobre seno, entonces yo hago 1 dividido seno de 30, o puedo hacer 1 sobre seno de 30. ¿Qué valor les da? Tiene que dar 2. Ah, cuando hablo al costado. Ah, disculpa, es que estaba viendo la tablet, tengo también ahí. Ok, entonces 2. Bueno, luego, secante de 60. ¿Sí? Secante, ¿cuál es su recíproca? Seno. Secante es coseno. ¿Sí? Entonces, para calcular es 1 sobre coseno de 60. O también puede ser 1 dividido coseno de 60. Que son lo mismo, solamente que en algunas calculadoras se puede poner así y en otras calculadoras se puede poner así. ¿Cuánto les da eso? 2. 2. ¿Sí? Y por último, el más fácil, cotangente de 45. Cotangente, su fórmula sería 1 sobre tangente de x o 1 dividido tangente de x. Por lo tanto, va a ser 1 dividido tangente de 45, que nos tiene que dar 1. ¿Sí? 1. Ahora, calcular x si cosecante es igual a 2. Cosecante de x es igual a 2. Cosecante de x, cotangente de x. ¿Qué hacemos? Cosecante, ¿cuál es su recíproca? ¿Cuál es su función recíproca? De cosecante es Seno. seno. ¿Sí? Entonces va a ser shift seno 1 dividido el valor de acá. En este caso, 2. ¿Sí? Para ponerle como una formulita, voy a borrar acá. Si ustedes tienen, voy a poner en otro color. Si ustedes tienen cosecante de x igual a b, para calcular la x es igual a seno inverso de 1 dividido b. ¿Sí? Entonces, nosotros con esta fórmula ya podemos calcular la función inversa de cosecante. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le sale shift seno 1 dividido 2? Sale 30. ¿Sí? Porque si hacemos cosecante de 30, que sería 1 dividido seno de 30, nos da 2. ¿Sí?
Acá en la fórmula si quieren hallar a partir de cosecante el ángulo, si quieren hallar el ángulo. Secante de x. ¿Cuál es la recíproca? La recíproca de secante es cosecante. Quiero decir coseno. Coseno inverso, o sea, coseno, coseno sería 1 dividido 1 en este caso porque el valor es 1. Y lo mismo. La formulita es, si yo tengo secante de x es igual a b, el ángulo x es igual a coseno inverso de 1 dividido b. ¿Sí? Ahora cotangente. Más de lo mismo. Tangente inverso de 1 dividido 1 sobre 2. ¿Sí? O pueden poner también tangente inverso de 1 dividido 0,5, porque 1 sobre 2 es 0,5. Entonces le tiene que salir 63,43 grados. Que si calculamos esa tangente, nos da 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner la fórmula para cotangente. Si yo tengo que cotangente de x es igual a b, el ángulo x es igual a tangente inverso de 1 dividido b. ¿Sí? Por eso es importante aprender y recordar. Por eso es importante aprender y recordarnos de las recíprocas. Lo mismo que les mostré, si quiero pasar de ángulo al valor de la función, uso las teclas blancas de siempre, sin drama. Pero si quiero pasar del valor de la función al ángulo, si quiero hallar el ángulo, hago Shift seno, Shift coseno, Shift tangente. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería el círculo unitario. ¿Sí? Para no complicarles tanto, ¿se acuerdan cuando yo les dije que tenemos, o sea, una circunferencia son 360 grados? ¿Sí? Empezamos en 0 grados, nos damos toda una vuelta y terminamos en 360. ¿Sí? Yo puedo, estos 360 grados, puedo dividir en 4 cuadrantes. ¿Sí? 4 cuadrantes, puedo partir en 4. Acá. 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. Ahora, si yo divido en 4 cuadrantes, 360 dividido 4 es 90. O sea, cada cuadrante va a tener 90 grados. De 0 va a pasar acá a 90, de 90 va a pasar a 180, de 180 a 270 y de 270 va a pasar a 360. ¿Sí? Y acá si pueden fijarse, 360 y 0 es el mismo punto, digamos, porque comienzan y terminan en el mismo lugar. ¿Sí? Y hay algo importante que tenemos que recordarnos, que es que las funciones trigonométricas, dependiendo del valor del ángulo, tienen un signo. ¿Sí? En el primer cuadrante, de 0 a 90, todos son positivos. Prueben nomás en su calculadora. Hagan coseno de 60, positivo, 1 sobre 2. Seno de 30, positivo, 1 sobre 2. Tangente de 89, cualquier número, entre 0 y 90, positivo sale. ¿Sí? Seno de 37, positivo. Todas las funciones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante. ¿Sí? Eso tiene que acordarse. Es decir, si a ustedes, por ejemplo, les da el valor de esta función trigonométrica con ángulo en primer cuadrante y entre las opciones hay un número negativo, no puede ser esa la respuesta. Con el primer cuadrante el valor de todas las funciones son positivas. Ahora, de 90 a 180, es decir, a partir de 90,00000, cuando es un poquito más de 90, solamente seno y su recíproca, acuérdense, seno y su recíproca, que es cosecante, son positivas.
En el segundo cuadrante, solo seno y su recíproca cosecante. Prueben. Usen, por ejemplo, un grado 100. Grado 100. Entre 90 y 180 está. Seno de 100, positivo. Coseno de 100, negativo. Tangente de 100, negativo también. ¿Sí? Pero solamente seno y cosecante van a ser positivos. ¿Por qué la recíproca es positiva? Porque acuérdense. Un ejemplo, seno, su recíproca cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Y si seno es positivo, ¿este 1 qué es? Es un número positivo. Voy a poner enfrente. Este 1 es un número positivo. Y el seno es positivo también. Y positivo dividido por positivo siempre nos va a dar otro número positivo. Por lo tanto, el cosecante también va a ser positivo. Y lo mismo pasa con todas las funciones. Ahora, ¿cómo hacemos para recordarnos esto? ¿Cómo hacemos que solamente seno y cosecante son positivos en el segundo cuadrante? Acuérdense, primer cuadrante todos son positivos. En el primer cuadrante, todos. ¿Sí? Todo positivo. En el segundo cuadrante, ¿sí? Solamente seno, ¿sí? Con S que empieza, seno y su recíproca, cosecante, son positivos, S con S. Ahora, tercer cuadrante, solo tangente y cotangente son positivos. Prueben, por ejemplo, tercer cuadrante de 180 a 270. Prueben, por ejemplo, con 240. Hagan seno de 240. Le va a salir menos raíz de 3 sobre 2 o menos 0,866. Hagan coseno de 240. Le va a salir menos 1 sobre 2. Hagan tangente de 240. Le va a salir raíz de 3 o 1,73. Lo importante es que va a ser positivo. Como nos recordamos que solamente tangente y cotangente son positivos, es decir, tangente y su recíproca. Tangente, ¿con qué letra empieza? Empieza con T de tercer cuadrante. Tercer cuadrante, es el más lindo, está demasiado feo. Tercer cuadrante, tangente y su recíproca, ¿sí? T, tangente y su recíproca. Tangente y su recíproca. Ahora, cuarto cuadrante, más allá de 270 hasta 360. Solamente coseno y su recíproca secante son positivos. Probemos con el ángulo 300 grados, por ejemplo. O cualquier ángulo si quieren entre 270 y 360. Hagan seno de 300 menos raíz de 3 sobre 2. Coseno de 300, 1 sobre 2, positivo. Tangente de 300 menos raíz de 3 o menos 1,73. Lo importante es solamente coseno y secante son positivos en el cuarto cuadrante. ¿Cómo nos recordamos? Nuevamente, cuarto, coseno, ¿sí? Cuarto cuadrante, coseno y su recíproca. Y entonces ahí nosotros ya no podemos recordar completamente de todos los valores quienes son positivos. Primer cuadrante, todos positivos. Segundo cuadrante, solamente seno y su recíproca puede ser positivo. Tercer cuadrante, T con T, tangente y su recíproca pueden ser positivos. Cuarto cuadrante, C con C, coseno y su recíproca nomás pueden ser positivos. Ok. Ya lo mismo, estuvimos viendo seno, ¿dónde va a ser positivo? Va a ser positivo en el primero como todos y luego en el segundo. Ya está. Coseno, ¿dónde va a ser positivo? En el primero como todos y en el cuarto, C con C. Tangente, en el primero como todos y T con T, tercero. Acuérdense, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Va en sentido antihorario los cuadrantes. ¿Sí? Dirección contraria a la manecilla del reloj. Ok. Ahora, un ejercicio.
¿sí? Determinar el cuadrante al cual pertenece el ángulo, ¿sí? Es así como se les puede preguntar. ¿Cómo podemos hacer acá? Teniendo nosotros, nos dice, sea la expresión secante de x por tangente de x de valor positivo. El valor de x pertenece al, y nos da las opciones de cuadrante. ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos que secante de x por tangente de x, ¿sí? Va a dar un valor positivo. X va a ser positivo, ¿sí? O sea, va a tener un valor positivo esta multiplicación. Y para que me dé positivo, ¿cómo una multiplicación me puede dar positivo? Una multiplicación de dos números. Que los dos sean positivos entre sí, más por más, más. Por ejemplo, hago más por menos, va a salir menos. Hago menos por más, va a salir menos también. O que los dos sean negativos entre sí. Menos por menos, más. ¿Sí? En ese caso, hay dos opciones para que esta operación sea positiva. Que las dos operaciones sean negativas, o sea, sean positivas, o que los dos sean negativos. Pueden decirme, y espero que respondan todos, secante. Secante, ¿en qué cuadrante es positivo? ¿Sí? ¿En qué En el cuadrante? segundo. ¿Qué pasó? En el segundo. No, En el secante, segundo. secante, la recíproca de qué es? ¿De qué De función? coseno. Secante es la recíproca de coseno, ¿sí? ¿Y coseno en qué cuadrante era positivo? Cuarto. En el primero y en el cuarto. No se olviden que todos son positivos. Voy a poner nomás números arábigos. En el primero y en el cuarto, ¿sí? Traten de no confundir secante con seno ni cosecante con coseno, ¿sí? Entonces, secante es la recíproca de coseno y coseno es positivo en el primero y el cuarto. Tangente, ¿cuándo era positivo? Tangente. En el tercer cuadrante. Y tercer cuadrante. En el primero y en el tercer cuadrante, ¿sí? Ahora, estas opciones acá yo no le hago caso porque dan negativo. Yo me concentro en lo positivo. Secante de x, ¿cuándo era negativo? Acuérdense, si en el primero y el cuarto es positivo, tiene que ser en el tercero y en el segundo negativo, ¿sí? Porque si no es positivo, tiene que ser negativo. Entonces serían los cuadrantes que sobran. ¿Y tangente, en qué caso sería negativo? Segundo y cuarto. Segundo y cuarto. Ok. Entonces, lo que acá vemos dónde coinciden, ¿sí? Por ejemplo, en la primera opción, solamente los dos van a ser positivos cuando están en el primer cuadrante, ¿sí? Y abajo, solamente ambos van a ser negativos al mismo tiempo cuando el valor está en el segundo cuadrante. Es decir, X o pertenece al primer cuadrante o pertenece al segundo cuadrante, que sería la opción D. ¿Sí? Es un ejercicio un poco complejo, hay que pensar mucho, pero acá metemos muchas cosas. Estamos viendo las funciones recíprocas, estamos viendo lo de cuadrantes. Entonces, este sería un muy lindo ejercicio porque mezcla muchas cosas. Y si podemos entender esto, vamos a poder entender prácticamente todo lo que estuvimos viendo hasta ahora.
No sé si alguien tiene alguna pregunta acá o puedo resolver de otra forma también así para poder compartir. Profe, ¿puedes volver a explicar por qué el tercer cuadrante no puede ser? ¿Por qué cuál? El tercer y el cuarto cuadrante, ¿por qué no puede ser la respuesta? Ok. Bueno, vamos a decir que vamos a elegir el secante. ¿Sí? Voy a borrar esta acá un chiquitito. Cuando secante, o sea, secante es positivo en el primero y en el cuarto. Vamos a decir que secante está en el cuarto. ¿Secante qué signo va a tener en el cuarto cuadrante? Secante recíproca de coseno, coseno cuarto es positivo. Por lo tanto, secante en el cuarto cuadrante va a ser positivo. Pero, tangente, ¿qué signo va a tener en el cuarto cuadrante? ¿Va a ser signo positivo o signo negativo? Negativo. Negativo. Entonces, tangente va a ser negativo. Y más por menos va a dar menos. No nos va a cumplir nuestra función de ser positivo el resultado. Porque hay una multiplicación y el producto de un número positivo y un número negativo da un número negativo otra vez. Nosotros queremos un positivo. Y justo los dos son positivos, en este caso cuando coinciden en el primer cuadrante. Ahora, ¿por qué no puede ser el 3 y el 4 acá abajo? Porque tomando como referencia secante, secante en el tercer cuadrante es negativo. Pero tangente en el tercer cuadrante, acuérdense, tercero, es positivo. Y negativo por positivo, menos por más, menos. No va a cumplir la condición de ser positivo, porque el valor de x es positivo. ¿Sí? Y porque acá nos dice, o sea, bien, porque nos dice que la expresión tiene valor positivo. ¿Sí? La expresión tiene valor positivo. Entonces, solamente se puede cumplir cuando la multiplicación de los signos da otro signo positivo. No sé si se entendió ahí, pero voy a ir poniendo más ejercicio de esta clase porque esto podría ser uno de los más complicados de cuadrantes que podrían aparecerles. O sea, no hay muchas formas luego de preguntarle esto, pero esto es una de las formas que puede aparecer el ejercicio. Pero voy a tratar de colocar en el ejercitario y también en la próxima clase voy a tratar de colocar otro ejercicio de cuadrantes con un poco cambiado para ir practicando. No sé si puedes responder tu pregunta o si alguien tiene otra duda. Ok, ahí respondió por el chat. Bueno, entonces, acá tenemos otro ejercicio, ¿sí? Y quiero que vean cómo en el anterior a nosotros nos daban una expresión con su signo, secante de x por tangente de x es positivo, y nos pedían el cuadrante, ¿sí? El cuadrante nos pedían. Acá, en cambio, nos dan el cuadrante y nos piden el signo de la expresión, al revés de lo que vimos. ¿Cómo hacemos acá? Acá es más sencillo por el hecho de que nosotros podemos usar numeritos ya, ¿sí? ¿A qué me refiero? En el tercer cuadrante, tangente, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Tercer cuadrante, tangente positivo. Es decir, lo de arriba va a ser positivo. Yo no sé qué número, porque x, es un número x. Entonces yo puedo decir que va a ser más 2, ¿sí? Dividido. Coseno en el tercer cuadrante, ¿qué signo va a tener?
Negativo. Negativo, porque coseno solo puede ser positivo en el primer cuadrante y en el cuarto. Entonces, entre paréntesis, yo elijo cualquier número negativo. Lo importante es que sea negativo. Por ejemplo, menos 5 elevado al cuadrado. Y ojo, entre paréntesis. Es muy importante porque la calculadora les va a dar solamente el resultado correcto si ponen los números negativos entre paréntesis al elevar el exponente. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo 2 positivo dividido menos 5 al cuadrado. No importa los números, solamente lo único donde tienen que acertarle es en el signo. Y hago 2, lo voy a poner 2 dividido menos 5 entre paréntesis al cuadrado. ¿Qué signo me sale? ¿Qué signo este tiene? Este número que sale acá. Positivo. Positivo. Entonces, la respuesta va a ser positivo. El valor, si x es del tercer cuadrante, el valor de tangente de x sobre coseno de x cuadrado es positivo. ¿Sí? Ok. Y a ver si tengo otro. Y 57. Vamos a hacer un pequeño receso de media hora, ¿sí? Para poder después continuar, porque vamos a continuar esta clase y después voy a volver a dar una clase un poco más rápida de la parte de determinantes que tuvo problemas con el audio, entonces para que quede grabado. Una vez que termine esta clase de trigonometría y empiezan los determinantes, si los que quieren otra vez repasar esa parte o no pudieron asistir, pueden quedarse sin problemas. Entonces, volvemos otra vez a las 3:30.